Bien, dentro de el canal, díganle a Joan que me escriba al interno para poder realizar la conexión desde acá. Bueno, dentro de los canales de comunicación específicamente encontramos algo que se denomina las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esas técnicas e instrumentos de recolección de datos nosotros lo utilizamos dentro de la investigación propiamente para poder alcanzar y recopilar esos datos. No es suficiente con recolectar datos a partir de bases de datos, a través de fichas bibliográficas. Nosotros hemos realizado esas acciones, pero debemos tener la certeza de que metodológicamente estamos aplicando unas técnicas y unos instrumentos en la recolección de los datos. La técnica como tal ha sido definida como ese conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer una relación entre el objeto y el sujeto de investigación. En este caso, hemos analizado bajo diversas semanas que el objeto de la investigación propiamente jurídica viene consolidado por la norma. Es decir, la norma en cierta medida es la que me va a permitir generar un proceso de comunicación escrita para que en ese efecto podamos establecer ideas de investigación, productos de investigación orientados a cada uno de los procesos. El instrumento viene dado por ese mecanismo que usa el investigador para recolectar, para registrar la información. Y es por eso que encontramos diversos instrumentos. Encontramos formularios, pruebas, tests, escalas, listas de chequeo. Dentro de este proceso, entonces, Barrera, por ejemplo, distingue entre técnicas e instrumentos que nosotros como investigadores utilizamos en cada una de las actividades. Por ejemplo, ese conjunto de procedimientos que me permite a mí recolectar a través del instrumento se define en estricto sentido como la técnica. Es por eso que en técnicas, por ejemplo, como la observación, encontramos que los instrumentos que nos permiten recolectar dicha información a través de la técnica de la observación son, por ejemplo, las guías de observación o los listados de cotejo o las escalas de observación. Cuando estamos frente a revisión documental, tenemos varios instrumentos. Matriz de categorías, ya nosotros hemos trabajado nuestras matrices de categorías, de subcategorías, esto no es extraño para cada uno de ustedes. A partir de esa revisión documental hemos realizado fichas bibliográficas que en cierta medida nos permiten como investigadores efectivamente consolidar una información a través de la aplicación de un método en específico. Tenemos entrevistas y para recolectar la información de la técnica utilizada a través de entrevistas, tengo guías de aprendizaje, tengo encuestas y las encuestas me van a permitir recolectar información a través de cuestionarios, de escalas, de tests, de pruebas de conocimiento. Estos son técnicas e instrumentos en general en el proceso de investigación. Como investigadores jurídicos propiamente, quizás uno de los pilares fundamentales en las técnicas o en los instrumentos es la revisión documental específicamente apoyada de esas matrices de categorías, de esas fichas bibliográficas que me permiten consolidar la información, pero en cierta medida ustedes pueden utilizar cada una de ellas de ser necesario. Hay algo que deben recordar ustedes, chicos, y esto es importante, porque cuando estamos, dígame, Paula. Julián me está escribiendo que no tiene internet, que vienen con el
que por eso no puede entrar en clase. Ya lo llamo. En ese sentido, es muy importante que recordemos que los procesos de investigación jurídica propiamente, pese a que yo realizo una recolección de tipo documental, también puedo recurrir a otro tipo de instrumentos. Ahora, dentro de la investigación netamente sociojurídica, recuerden siempre que la recolección de los datos no va a ocurrir sino en ambientes naturales y cotidianos de los participantes. Hay muchos autores que mencionan que en la investigación sociojurídica es el propio investigador quien se auxilia de unas herramientas como entrevistas, como observación, sesiones grupales, para poder consolidar la información. En esa medida es el propio el investigador quien inclusive se convierte con un específicamente instrumento de recolector de datos. Y dentro de esos apoyos que tiene el investigador podemos encontrar la observación, las entrevistas, los grupos de enfoque, documentos, anotaciones, bitácoras. Cada una de ellas nos permiten en cierta medida realizar procesos de investigación y recolectar datos de una manera ordenada, de una manera sistemática, tal cual como hemos visualizado en ciertos momentos. Para la primera técnica de recolección de información, quiero compartirles una situación porque muchas veces consideramos que ciertas técnicas no podemos utilizarlas dentro de la investigación. La observación es una de ellas. Aún así, la observación documental o la hermenéutica documental, tal cual como ha sido explicada en clases anteriores. Les voy a mostrar un video, así mismo para todos aquellos que están a través de los audios. Voy a compartir en el grupo institucional que tenemos, que es el grupo de WhatsApp, el link para que puedan observarlo quienes no están directamente en las pantallas de los ordenadores. Bien, voy a mostrar el video y vamos a hacer unas apreciaciones respecto a lo que estamos observando. ¿Logran observar allí? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces voy a mostrar el video, todos atentos. Igual ya se los mandé también el enlace. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Muy bien. Muy bien. Esto es una campaña, pero que a mí me llama mucho la atención porque puede definir muchas cosas que nos suceden desde la profesión y también desde la investigación. Pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan con respecto al video que acabamos de observar? ¿Tiene subtítulos el video? ¿Qué opinan respecto al video que acabamos de observar? Carlos Dixon. Carlos Dixon. Aquí estoy, profe. ¿Qué opinas del video que acabamos de observar? Profe, estaba viéndolo y vieron parte en donde me salía solamente la voz y no me salía la imagen. Y estaba buscando acá en el enlace que poner en WhatsApp para poderlo ver mejor. ¿Quién más? Pero hasta donde el señor preguntaba sobre un crimen, estaba preguntando qué había pasado y cuáles que eran las acciones que están realizando en ese momento las personas. Hasta ahí pude ver en ese momento del crimen. Sí, pero en ese, además de pues todo el tema del crimen, hay ciertas cosas que podemos apreciar del video. A ver, Monterrosa, adelante. Que primero me pareció interesante ver cómo el video trata de jugar con tu atención de cierta manera. Es decir, se ponen a hacer los cambios que mencionaron al final en el escenario, pero justamente mantienen como esa dinámica del investigador que está tratando de averiguar un crimen para que tu mente se concentre en ese hecho y no en los cambios que están sucediendo en los alrededores, que son cosas que normalmente nos pasan. Nos concentramos mucho en una cosa y olvidamos de ver lo que está alrededor de la misma. Nos puede pasar en investigaciones, nos puede pasar en casos con clientes, en lo que sea. Y es algo que resalta mucho el video en general. Así es. De alguna manera el ejercicio de la observación no es fácil, pero es necesario en ciertos procesos. En el proceso jurídico es necesario, en el proceso de la investigación es necesario, y es por eso que nosotros muchísimas veces acudimos a él, no solamente como una técnica, sino también consolidando el proceso de investigación a través de ese instrumento, un instrumento que me permita efectuar esos procesos. Fíjense que voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, ya ahí la están viendo. En este proceso la observación solo es la técnica. Para poder realizar el proceso de observación y recopilar los datos necesito de una ficha de observación, la cual muchísimas veces también es diligenciada por los diarios de campo para poder establecer qué sucede alrededor del entorno y alrededor del fenómeno que yo quiero estudiar o analizar. No solamente contamos con la observación, contamos con otro tipo de herramientas. Una de ellas es la entrevista. La entrevista de manera general tiene el propósito de poder obtener una respuesta, pero siempre en el lenguaje y en la perspectiva del investigador. Esto es muy importante, chicos, porque lo que se pretende es lograr una espontaneidad en las respuestas y es importante generar un clima de confianza. Ese clima de confianza debe presentarse. Yo como investigador debo tener la capacidad de alguna manera de poder recopilar los datos, poder recopilar una información que es importante y es determinante dentro del ejercicio de investigación. Les voy a mostrar de una manera un poco más práctica el consolidado de una entrevista. Esa entrevista ustedes la pueden efectuar en algún momento, porque en la consolidación de la ficha de la entrevista quizás es una de las cuestiones un poco más difíciles,
como investigadores. Pero aquí les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme. No lo encuentro aquí. No, este no es. Es este. Es este. Bien. Ya se los voy a mostrar. Permítanme. Bien. Bien, fíjense que este es un ejemplo de la estructuración de la ficha de una entrevista. Es de un proyecto de investigación que se efectuó al interior de la escuela, que tiene por título Aplicación excesiva de la medida de aseguramiento privativa de la libertad como factor desencadenante del hacinamiento carcelario en el establecimiento penitenciario San Sebastián de Ternera. Como de manera de introducción hay unos aspectos claves, pero aquí están las preguntas y opiniones. ¿Cuáles son las principales problemáticas que afronta la cárcel? Señalar 2 causas directas del hacinamiento. Una opinión frente a la prisión preventiva, si es necesaria y suficiente para detener la criminalidad. ¿Alguna vez se ha sentido presionado por los medios de comunicación y opinión pública y cómo ha reaccionado? Hay preguntas de sí o no. Hay preguntas de selección múltiple. Hay preguntas abiertas. ¿Piensa usted que a causa de la cultura punitiva están en riesgo la presunción de inocencia y el debido proceso y por qué? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la opinión pública esté influyendo en la administración de justicia? Fíjense cómo cada una de las preguntas es estructurado y al finalizar de la misma se manifiesta el consentimiento informado como una de las opciones para salvaguardar la responsabilidad. Normalmente hay investigadores que no utilizan propiamente silencio, Mari. Dentro del proceso, Ay, sí, qué pena, bro. dentro del proceso de investigación, muchísimas veces nosotros realizamos los consentimientos informados. Para algunos autores no es necesario en las entrevistas realizar ese consentimiento. Yo considero que siempre debemos salvaguardar los derechos de esa persona, su integridad, que quizás se pueda ver afectada. Entonces, para mí sí es importante que esos consentimientos estén, pese a que metodológicamente muchísimas veces no sea necesario en ciertas circunstancias. Pero el propósito de la entrevista es ese, es tratar de lograr una espontaneidad en cada una de esas respuestas. Y es muy importante poder generar un clima de confianza. Fíjense en esas respuestas, muy difícilmente se podría captar la información si no existe un nivel de confianza entre el investigador y el sujeto al cual yo voy a entrevistar. Profesora, ¿cómo realizo eso? Primero, dando a esa persona la credibilidad de que usted es un investigador, el manejo de la información, el uso y el manejo de datos, el respeto por la integridad de ese mismo entrevistador, de ese mismo entrevistado. Entonces, es importante que nosotros podamos, dentro del ejercicio de la investigación, garantizar y generar esa empatía
con ciertas situaciones que se pueden presentar en el proceso y que de alguna manera podría estropear esa conexión que puedo tener con el entrevistado o con el sujeto de investigación, pero allí está la estrategia del investigador de poder generar diversas acciones para que ese clima no se vea entorpecido. Ustedes saben que nosotros siempre trabajamos bajo las relaciones humanas, bajo el respeto, bajo la cordialidad, y es importante que la investigación yo pueda generar esa confianza y ese clima frente al sujeto de investigación para poder recopilar la información. De esta manera, en el proceso de las técnicas y de los instrumentos debemos detenernos en el proceso de la investigación jurídica de manera general, porque no podemos desconocer que autores como por ejemplo Reyes ha dividido el proceso de investigación jurídica en 4 etapas fundamentales y ya vamos a mirar cada una de ellas. Primero, tenemos la etapa aporética. Esa etapa aporética nosotros hemos trabajado desde el inicio de esta clase frente a la fase aporética, porque la fase como tal incluye el planteamiento de un problema, la elección de un tema y la formulación de una hipótesis. Es la etapa de estructuración y surgimiento de el problema de investigación. Y ya ustedes en cierta medida han efectuado ese proceso. Es decir, que ustedes han colocado en práctica desde el punto de vista de la investigación jurídica lo que se denomina como aporética. Luego de esta etapa de estructuración de la idea de investigación, tenemos la etapa heurística. Esa etapa heurística comprende la búsqueda de información en bibliotecas, en hemerotecas, en centros de información, en técnicas para recopilación de dicha información, ya sea fichas bibliográficas, fichas de trabajo. Es en la etapa heurística que ustedes se encuentran en estos momentos. Cuando realizamos la semana la capacitación en pesca y búsqueda documental, es fundamental que ustedes puedan acceder a ese tipo de bases de datos institucionales para que puedan fortalecer el proceso de investigación. No se trata de dejarlo allí, chicos. No, se trata de siempre entrar a fortalecer el proceso de investigación a través de la búsqueda de información y búsqueda que sea científica, búsqueda que sea confiable, porque inclusive les he dicho que muchas veces se manipulan las bases de datos de Internet para poder producir ciertos tipos de documentos que no provienen de las fuentes verificadas. Entonces es muy importante que a nosotros no nos pase y que podamos conectarnos siempre con el tema de capacitaciones, búsquedas básicas. Por ejemplo, fíjense que el día lunes quiero que asistan a todo lo que tiene que ver con el tema de capacitación en bases de datos ebook, Notinel, Legis. Es importante para mí que ustedes puedan en este proceso de fortalecimiento también vincular el elemento de la heurística de buena forma, porque estamos haciendo investigación desde ese momento. Luego viene una etapa importante que es la etapa de la construcción, y en esa etapa implica la organización de ese material de trabajo, la elaboración del plan de trabajo, de un orden de redacción en específico, porque nosotros debemos estructurar ya dentro de la última etapa una parte un poco más formal, que es abarcar la redacción y todos los aspectos relativos a esa redacción, todo el tema del aporte documental, las notas de pie, las normas APA, las abreviaturas, los latinismos. Es importante que nosotros podamos efectuar ese proceso. Porque tanto en la etapa formal que acabamos de ver como, discúlpenme, la etapa de construcción, hay algo que debemos realizar y es la correcta escritura. Ya de manera general, desde la clase de fundamentos de investigación,
hemos abordado ciertos elementos respecto a esta escritura. Esta escritura que muchas veces exige que el abogado tenga la capacidad de transmitir la información de dos formas, de forma oral y de forma escrita. Pero la correcta escritura, tal como lo he mencionado y he sido reiterativa, no es innata, no nacemos con ella, sino que por el contrario se aprende. Significa que si usted desea escribir bien como abogado, no puede confiar en su intuición porque muchas veces esa intuición falla. Porque no podemos confiar en que así como hablamos, escribimos. Porque redactar de manera correcta requiere de una preparación, de un estudio, de un aprendizaje. Porque necesito colocar en práctica reglas de aprendizaje de sintaxis, de signos de puntuación, de ortografías, de manejo de términos jurídicos. Y no hablo de exceso de términos jurídicos, sino el uso de términos jurídicos. Y sobre todo de mucha práctica en la escritura. La buena redacción debe ser un hábito en todo abogado. Debe ser un hábito en todo abogado. Debemos estar en la capacidad de generar ciertos procesos. Y los procesos los podemos generar en la medida en que aprendamos en el camino, claro está que podemos hacerlo, pero también la experiencia nos va a permitir alcanzar esos resultados en cuanto a todo el ejercicio de la investigación. Para eso, lo primero que quiero recordarles dentro de la redacción, no solamente de textos escritos, ya sean científicos, ya sean jurídicos, que lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de construir nuestro documento es la brevedad, porque no hace falta ser prolíficos, sino por el contrario, necesito ser conciso. Ser breve a la hora de redactar significa ser una persona puntual y directa con lo que dice, porque aunque nos podamos permitir ciertos recursos que son bastante estilísticos, no debemos abusar o caer en excesos innecesarios de palabras. Hay una frase que me gusta mucho y es que Cicerón poseía una calidad única y una elegancia en los escritos, pero Séneca, por ejemplo, como abogado, poseía la misma calidad pero con mayor brevedad. Eso es fundamental dentro del ejercicio de la investigación y dentro del ejercicio de la redacción jurídica. Para mí como abogada fue muy difícil, no como abogada, perdón, como estudiante fue muy difícil llegar a este punto de la brevedad. A mí, por ejemplo, en una clase alguien me preguntaba, el profesor podía preguntarme algo y yo antes de responder hacía una introducción, una preintroducción, no sé, siempre era la manera en como yo creía que se debía presentar la información, pero no. Pero en el ejercicio tú aprendes y en el estudio tú aprendes que es mejor ser breve. Y el breve es una competencia y es una habilidad que debemos saber manejar. Porque muchas veces nuestros clientes lo que nos pide es, nuestro cliente muchas veces no quiere saber todo lo malo que puede sucedernos, sino cuál es la solución y cuáles son las acciones que podemos efectuar dentro del proceso al cual estamos siendo llamados a intervenir. Otro punto fundamental es la claridad. Hay que evitar la digrafía, porque nada bueno nos conduce en los términos de la redacción. El principal deber de un intelectual es simplemente ser claro. Lo dice Bobbio. Siempre usted tenga en cuenta que si debe repetir su idea más de 2 veces es porque no está siendo claro en la información, no está estructurando sus argumentos. Y es tan difícil estructurar argumentos tanto orales como escritos. Por eso repito y aludo siempre a una de las cuestiones fundamentales en el ejercicio de investigación jurídica y en el ejercicio de argumentación oral, y es la claridad. Debemos tratar de que nuestras investigaciones, nuestros argumentos sean lo suficientemente claros. Y hay algo muy importante, por último y no menos importante, y es que
yo debo tener en cuenta cuál es la finalidad de mi escrito. Usted siempre, cuando esté elaborando su investigación, pregunte qué quiero transmitir con el texto. Porque necesitamos de unos conocimientos lingüísticos, de unos recursos gramaticales, del estudio de la sintaxis, de una terminología adecuada. Y al dedicarnos tanto en estos aspectos, podemos desviarnos de cuál es la finalidad del documento. Por eso yo lo tengo que tener claro. Lo debo tener claro en ese aspecto para que podamos generar una comunicación tanto oral como escrita que pueda llegar a ese lector, para que pueda llegar a ese orador, a ese auditorio y que me permita a mí generar acciones, comentarios, porque es lo que me permite de alguna manera estar en una comunidad científica. Entonces, no es fácil llegar a este nivel de redacción, pero si no intentamos el ejercicio, no vamos a alcanzar ese nivel. No lo vamos a alcanzar. Porque, repito, no es una habilidad, no es una competencia que se desarrolla simplemente con la recepción de una clase o con la recepción de una información. Es necesario que ustedes puedan aplicarla. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Ninguna? No, profesora. Bueno, No, hasta ahora voy todo claro. muy bien. Y como este ejercicio de redactar no es fácil y aún mayormente desde el punto de vista jurídico, por favor me ayudan con los micrófonos. He traído dos ejercicios muy importantes para que ustedes quizás se den cuenta que muchísimas veces no efectuamos los procesos de redacción de manera adecuada. Por ejemplo, este primer ejemplo, quiero que identifiquen exceso de pronombres que se encuentran en las oraciones que ven en pantalla y las voy a leer para quienes están a través de la llamada. Y la primera oración es la siguiente: su familia de usted se excedió en atenciones. ¿Cómo creen que debería estar estructurada esta frase? Su familia se excedió en atenciones. Porque si colocan de usted, obviamente sigue su familia, el de usted está sobrando. Muy bien, así es. Y fíjense que son situaciones que se presentan en la práctica. Si es con una oración, imagínense estructurando un párrafo introductorio de la investigación o del texto escrito. Muy bien. Muy bien. Esta es otra frase. Se le mancharon las manos de barro. Se le mancharon las manos de barro. Esta es otra frase. ¿Cómo debería estar estructurada? Profe, según las manos se le mancharon de barro. Las manos se mancharon de barro. ¿Qué más? ¿Qué otra forma? De barro se mancharon las manos. De barro se mancharon las manos. Se mancharon las manos de barro. Se le quita le. Muy bien, se mancharon las manos, de barro. Muy bien, muy bien. Estamos bien en términos del uso de los pronombres. Pero en este ejercicio, aquí les traje otro. Quiero que lo lean. No sé quién quiere leer. Para hacer dos cosas. Vamos a identificar la moraleja y otra situación que quiero que ustedes se den cuenta. ¿Quién quiere leer el siguiente ejercicio? Yo, profe. Adelante.
Dormía tranquilamente un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón, y a punto de ser devorado, le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y le rolló la cuerda, dejándolo libre. Días atrás le dijo: te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. Punto que no va. Muy bien. Muy bien. Que los pequeños. Muy bien. Primero vamos a identificar la moraleja. Moraleja del texto. Por muy pequeño que sea la persona, creo que debemos de guardarle como una forma, o sea, ay, me re. Y va bien, Carlos. No podemos subestimar. Pequeña que sea una persona, tenemos que guardar la posibilidad de que un momento nos ayudará. Bien, muy bien. ¿Qué más? Por más grande que sean los problemas, existen pequeñas soluciones. Muy bien. ¿Qué más? Que no podemos subestimar a nadie. Así aunque es. sea grande o pequeño. Así es, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Que aquí colocan una compañera que las apariencias son engañosas. Y fíjense cómo, además de la moraleja, quiero que observen qué ocurre en la redacción. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta de cómo está redactada la fábula del león y el ratón? ¿Qué le cambiaría? Profe, yo cambiaría muchos puntos que tiene Uh-huh. de pronto donde no deberían ir. Por ejemplo, uno. Donde dice encima de su cuerpo y despertó el león. Pausa. ¿La qué? Pero donde dice juguetear encima de su cuerpo, ahí hay un punto y después sigue despertó el león. Ok. Y abajo lo último donde dice que sepas que los pequeños, ahí hay otro punto, ratones somos agradecidos. Bien. ¿Qué otra cuestión observan en el texto? Hay otra ahí bien evidente. Profesora, siempre se repite mucho la I. Uh-huh. ¿Qué más? Miren esta. Le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle. Ahí hay un exceso, prometiéndole pagarle. Prometiendo pagar. No debería estar ese le, prometiéndole pagarle. Le. Muchas veces también tenemos ese tipo de excesos. El texto yo podría mejorarlo muchísimo. Muy bien. Profesora, dejándolo libre también está de más. O sea, dejando libre tenía que ser. Sí, también está de más. Opino yo. No hay conectores, como lo menciona Alicia, no hay conectores entre uno y otro. Y cuando ustedes estaban leyendo este texto, ¿no se iban dando cuenta de estas situaciones? A ver, Pitre, no sé, nota. Más. Pitre. Escribe si no puedes hablar, Pitre. Se tuvieron que haber dado cuenta. De hecho, hubo un momento en donde Ena, específicamente, Ena leyó y se quedó, ¿esto qué es? Ella hizo una pausa
y se notó el esfuerzo que estaba haciendo por leerlo. Asimismo nos ocurre cuando nosotros estamos transmitiendo una información que en cierta medida no se está entendiendo de manera correcta. Y repito, es un ejercicio que debemos hacer siempre colocando en práctica. Para el día de hoy les traje esta actividad. Voy a mostrar este video. Discúlpenme. De los discursos de... No sé qué pasa. Bien. Este video. Ay, no puedo coger el video. Vamos a ver. Julio César Brute. A ver, los discursos. Y vamos a hacer un ejercicio dentro de la argumentación. Quiero que lo puedo compartir. Regáleme un segundo. Aquí lo voy a compartir en el chat para que puedan ir accediendo, y lo voy a compartir en el grupo institucional que tenemos para también compartirlo, para que los demás, los que están en el teléfono, puedan realizar el ejercicio. Perdón. Listo. Todos, bueno, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Romanos, compatriotas, amigos, oídme defender mi causa y permaneced en silencio para que podáis oír. Creedme por mi honor, creedme todos por mi honor y respetad mi honra a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menor que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto se alzó contra César, esta es mi respuesta. No porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. ¿Preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y todos vivir libres? Porque César me apreciaba, yo lloro por él. Porque fue afortunado, lo celebro. Como valiente le honro. Pero como César era ambicioso, yo le maté. Lágrimas hay para su afecto, júbilo para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan ruin que quiera ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan estúpido que no quiera ser romano? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame entrañablemente a su patria? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido también.
Bien, aguardo una respuesta. ¡Nadie, bruto! ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces, a nadie he ofendido. Aquí llega su cuerpo, que doliente conduce Marco Antonio, quien aunque no tomó parte en su muerte, percibirá los beneficios de ella. O sea, un puesto en la... Y ahora os dejo. Con esto me despido. Que igual que he matado a mi mejor amigo por la salvación de Roma, tengo el mismo puñal para mí mismo cuando plazca a mi patria necesitar mi muerte. ¡Viva Bruto! ¡Viva! ¡Viva! Erijámosle una estatua como a sus antepasados. Nombrémosle César. Por consideración a Bruto estoy con vosotros. ¿Qué dice de Bruto? Ha dicho que, por consideración a Bruto, está aquí entre nosotros. Será mejor que no hable mal de Bruto. Ese César era un tirano. Sin duda. Y es una bendición que Roma se haya librado de él. Buenos romanos. Silencio, escuchémosle. Amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención. He venido a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Sí. Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Sea así con César. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si así era, fue un lastimoso error. Y lastimosamente ha pagado por ello. Aquí, con la venia de Bruto y los demás, porque Bruto es un hombre honrado, ¡sí!, como son todos los demás. Todos son hombres honrados. Vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero. Pero Bruto dice que César era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron las arcas del tesoro público. ¿Parece eso demostrar que César era ambicioso? Se oía lamentarse a los pobres, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. Sin embargo, Bruto ha dicho que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las Lupercales le presenté 3 veces una corona real y la rechazó 3 veces. ¿Eso era ambición? No obstante, Bruto dice que era un hombre ambicioso. Y ciertamente, Bruto es un hombre honrado. No voy a probar lo que Bruto habló. Estoy aquí para decir lo que sé. Todos le abasteis alguna vez y no sin causa. ¿Qué razón os detiene ahora para no llevarle luto? Oh, raciocinio, has ido a buscar asilo en los irracionales. Los hombres han perdido la razón. Rogad conmigo. Mi corazón está ahí con César. Y he de detenerme hasta que torne a mí. Pienso que tiene mucha razón en lo que dice. Si lo consideras detenidamente, se ha cometido una gran injusticia. ¿Verdad que sí? Temo que venga otro peor en su lugar. ¿Habéis oído sus palabras? No quiso aceptar la corona. Luego es cierto que no era ambicioso. ¡Aquí! Aquí está él mismo, desfigurado como veis por los traidores. Oh, lamento el espectáculo. ¡Oh, noble César! ¡Vengaremos su muerte! Amigos, oídme todavía, compatriotas. Oídme todavía. Amigos míos, no sabéis lo que vais a hacer. ¿Qué ha hecho César para así merecer vuestro amor?
Aún lo ignoráis. Debo decíroslo. Habéis olvidado el testamento de que hablé. Aquí está. Y con el sello de César. A cada ciudadano de Roma, a cada hombre individualmente lega 75 dracmas. ¡Oídme! Os lega además sus quintas y jardines recién plantados a este lado del Tíber. Nos deja perpetuidad a vosotros y a vuestros herederos como parques públicos para que os paseéis y recreéis. Este era un César. ¿Cuándo tendréis otro igual? Muy bien. Comentarios. Comentarios, chicos. Creo que puedo hacer un aporte. Sí, Doctora, adelante. en el comienzo creo que la persona trata de justificar la muerte de César con que nadie le gustaría que hicieran lo que él le hizo, o sea, cometiendo la muerte a César. Sí, de hecho esa es mi pregunta Doctora, con respecto al ejercicio. ¿Cuáles, en relación primero con el discurso de Bruto, cuáles son los argumentos para justificar el asesinato de Julio César? ¿Cuáles son esos argumentos para justificar el asesinato de Julio César y por qué la multitud de alguna manera aceptó su planteamiento? Profe, Adelante. bueno, de acuerdo al video y relacionándolo con lo que estamos viendo en hermenéutica jurídica, podemos relacionar lo que el primero utiliza una falacia ad hominem, o sea, atacando primero a la persona para que sus argumentos sean válidos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere apoyar a Lewis? ¿Quién más quiere apoyar a... Profe, Bruto decía que él lo había hecho para que el pueblo sea libre y no esclavo. Entonces él decía que si él había hecho mal, era porque él buscaba la libertad, que el pueblo romano fuera libre. Mientras que si César vivía, significaría que el pueblo viviría en la esclavitud. Entonces, obviamente, los hombres quieren ser libres. Entonces, que no se le coarte su libertad. Es uno de los primeros principios, fundamentos en los que se ha basado la norma. Buscar la libertad y la dignidad del hombre. Y si el hombre no tiene libertad ni dignidad, eso provoca que la gente se vaya por el lado que dice Bruto. Entonces, esos son uno de los argumentos de ellos, que si César estaba vivo, significaría que los hombres serían esclavos. Y él lo había hecho, había matado a César para que el pueblo romano fuese libre. Y además, pues repite muchas veces al comienzo, cuando hace alusión a las personas, lo que está diciendo ahorita que habla de repetir una y otra vez cuando se dirige a la misma persona, ciudadano, y a cada rato le repite. Y Marco Antonio pues repite siempre que César era, según decía Bruto, que César era, ¿cómo es? Recuerdo la palabra, mentiroso, no sé, y el otro era honorable. No recuerdo bien las palabras, pero entonces lo repetí varias veces y al fin logró pues que la gente se sumiera a su causa, que siendo que César se había sido un hombre honorable, justo, que había buscado el bien de los ciudadanos, les había respetado su libertad, había otorgado pues derechos, que fue lo que hizo César en su mandato, le dio muchos derechos al ciudadano, al pueblo. Y en cambio, pues, Bruto quería hacerle creer a la gente que César había hecho una
un mal mandato mientras estuvo vivo. Y por eso quería justificar la muerte de César. Muy bien. En esa medida, ¿cuál logró convencer más al público? ¿Cuál creen ustedes que logra convencer más a ese público? ¿Y por qué? Marco Antonio, a través de las evidencias que muestran, no fue César un mal gobernante, sino que por el contrario otorgó derechos a la gente, mostrándole pues la evidencia en el testamento, diciéndole que César había rechazado la corona y eso lo hacía un hombre honesto, no un hombre avaro, no recuerdo el término que utilizó, lo hacía un hombre honesto, ¿ya? Que no quería riquezas para él, sino que por el contrario buscaba el bien del pueblo. Muy bien. Es muy importante que nuestros argumentos puedan convencer. Y fíjense que no solamente desde el contexto de la oralidad, sino también desde el contexto de la escritura. Por eso es muy importante que nosotros podamos fortalecer nuestros argumentos. Dentro de la investigación jurídica logramos mostrar una realidad, una visión de la realidad que va a tener apoyos, contradicciones, pero que indiscutiblemente en el proceso se va a fortalecer. Por eso nosotros tenemos que utilizar nuestro proceso de formación no de manera aislada. Nosotros tenemos que traer la argumentación y la hermenéutica a nuestra clase y este es el llamado a partir de este video. Nosotros tenemos que empezar a construir un acervo profesional que nos permita dar forma a nuestro discurso jurídico, nuestro discurso investigativo. Y alrededor de lo que resta, nosotros vamos a fortalecer esa capacidad de redacción escrita y también de la argumentación oral, que es fundamentalmente importante no solo en el ejercicio de la investigación jurídica, sino también dentro de la formación del abogado. ¿Listo? Preguntas de la clase del día de hoy, chicos.